Hola, os estaréis preguntando, ¿qué hace J leyéndose Conan el Bárbaro y encima en inglés? Si lo que nosotros vamos a hablar ahora es del fascismo. Ya está este tío con sus cosas raras. Bueno, pues sí, un poquito de sus cosas raras sí que hay. Pero no os lo vais a creer, pero Conan el Bárbaro tiene mucho que ver con el fascismo. Pensadlo un momento. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. Vale. No, así dicho, parece que no. Pero vamos a decir de dónde viene Conan el Bárbaro y vamos a hablar un poquito de la Primera Guerra Mundial y vamos a hablar un poquito del fascismo. Y vais a ver cómo todo tiene sentido, no solo en mi mente enferma, sino también en lo que os explico. ¡Vamos allá! Bueno, os acordaréis que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto que duró de 1914 a 1918 y en el cual, pues murieron varias decenas de millones de personas, en la cual los imperios europeos fueron destruidos y aniquilados prácticamente, y además, pues para hacerlo como más alegre todo, provocó una crisis económica enorme en Europa que se cebó sobre todo con países como Alemania. ¿Eso qué tiene que ver con Conan? Bueno, pues tiene que ver con la idea de civilización y con la idea de que la civilización se está desmoronando. Conan el Bárbaro se empezó a publicar en los años 20, justamente herencia de esto que estamos hablando. La idea de que el mundo racional, civilizado, de la cultura, estaba desintegrándose. Más aún, que la civilización era una cosa decadente, era una cosa mala. Y lo que movía el mundo, lo que realmente lo reactivaba, era la violencia, la fuerza, el poder. ¿Qué es lo que nos va a suceder con eso? Pues todo lo que Conan nos está explicando es el desencanto de un autor de los Estados Unidos con la civilización que estaba conociendo en ese momento. ¿Qué es lo que está pasando en Europa en estos años? Bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial, recordad, nos encontramos crisis económica, países devastados y sobre todo una población empobrecida y desilusionada. Todo lo que hemos estado viendo y hablando en estos temas, ¿no? La construcción de los grandes imperios, las identidades nacionales, la cultura, la ciencia, todo eso parece que se desmorona, que no valía para nada. La guerra ha consumido a Europa y las esperanzas de millones de personas. Es entonces cuando surgen una serie de grupos políticos que van a tener unas ideas radicales y unas ideas que se van a parecer mucho a Conan el Bárbaro en cierto sentido. Una idea principal que va a ser la de la violencia. La violencia va a ser un nuevo motor y fuerza. La violencia para acabar con los enemigos. ¿Por qué? Bueno, estos partidos que están surgiendo, los primeros partidos fascistas, creen que existe una comunidad nacional, una raza, por así decirlo. Ya hemos visto en otros temas que las razas realmente no existen. Podríamos hablar de etnias, pero no hay razas al uso como podría haberlo con otros grupos animales. Sin embargo, estos grupos creen que sí, que existen razas y que las razas han constituido naciones. Y las naciones, pues hay naciones que son puras. En Alemania, por ejemplo, pues hay esa idea de una raza pura, la raza aria. O en Italia, la idea de una raza también pura, una raza latina. Estas ideas van a hacer que se considere que la población de estos países tiene que estar unida. Y para estar unida hay que acabar con todo tipo de diferencias, con todo tipo de desunión. ¿Qué es lo que trae la desunión? Según estos grupos, la desunión la traen los partidos políticos. Los partidos políticos separan a la población en izquierda, en derecha, en partidos obreros, partidos burgueses. Van a intentar acabar con estos grupos. ¿Cómo? Usualmente a través de la violencia, ejerciendo una violencia en la calle y una vez lleguen al poder, una violencia desde el poder. Encerrar, asesinar o exiliar a las personas que no comulgan con sus ideales. Pero ¿qué sucede si tú no eres parte de este grupo, si tú no eres parte de esta raza? Vas a tener un lugar inferior. En el caso de Italia, esto va a generar un racismo sobre todo hacia las colonias de África. Los africanos son inferiores, los italianos tienen en consecuencia el derecho a conquistarlos y a civilizarlos. Es una vieja
idea que ya hemos visto cuando hablamos del imperialismo. Por otro lado, vamos a tener a Alemania, que va a ser mucho más radical. Alemania va a diferenciar a una religión, la judía, le va a dar unas características, va a considerar que los judíos, como originalmente, casi 2000 años atrás, provenían de otro territorio, son una raza diferente y van a intentar purgarlos, primero expulsándolos, luego más adelante ya veremos que no van a poder y exterminándolos. Pero también, no solo los judíos, también a otros grupos como pueden ser los gitanos también. E incluso a religiones que no casaban con el nazismo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, y otros grupos religiosos también van a ser perseguidos porque su forma de pensar no va a casar con el fascismo. Durante muchos años, amigos míos, he sido como un prisionero. Cegado y esquivando golpes de todas direcciones. ¿Qué hice para merecer este trato? Ni siquiera sabía quién era mi enemigo. Soy una víctima inocente de la codicia y el odio y el artificio. Estos últimos años todos lo hemos sufrido. Y Alemania más que ninguno. No sigamos viviendo en las tinieblas. El momento decisivo en mi vida fue cuando me arranqué la venda de los ojos y pude ver a mi enemigo, nuestro enemigo, el judío. ¡Le reconocemos! ¡Le reconocemos! No se va nadie. Vemos cómo su indecencia y su codicia han hecho tambalearse el corazón de una gran nación. Debemos aplastar a este parásito. Debemos acabar con esta plaga en nuestro país. Lo que hoy digamos pronto será olvidado. Lo que hagamos perdurará durante miles y miles de años. ¿Qué es lo que nos encontramos entonces? Nos encontramos grupos violentos, grupos con unas ideas racistas, nacionalistas, y que además tienen un concepto del orden y del liderazgo. Son grupos que se han forjado muchas veces durante la Primera Guerra Mundial. Son grupos entonces que creen en un liderazgo único, como un general que dirige a todo el país. Ese liderazgo va a ser pues, Hitler en Alemania o Mussolini en Italia. ¿Y qué sucede con ellos? Pues que son líderes que van a ser idealizados. Todo el poder del partido, todo el poder del Estado va a estar centrado en crear una figura casi mágica del líder. Un líder que nunca se equivoca, un líder que está en todas partes, que sus decisiones siempre son acertadas. Y si no son acertadas, se camuflan a la opinión pública. Para ello hay que crear todo un sistema de censura. Hay que controlar todo lo que la población lee, todo lo que la población ve e incluso todo lo que la población escucha para que solo haya un mensaje, el que el líder y el partido quiere crear. Es por ello que estos regímenes los llamamos regímenes totalitarios, porque no se conforman solamente con gobernar, no serían una dictadura o no serían un emperador como hemos conocido en temas anteriores. Son regímenes que quieren convencer a la población y para ellos tienen que controlar lo que piensan y además tienen que agruparla. Estos grupos van a crear diferentes secciones para alinear a la población. Por ejemplo, a las mujeres pues se las meterán en secciones femeninas del partido, donde se les enseñarán los valores que el partido desea que las mujeres tengan. Usualmente que tienen que ser dóciles, quedarse en casa, no deben de estudiar, deben de cuidar a los hijos, deben casarse. Por otro lado, vamos a tener secciones infantiles,
grupos juveniles donde desde pequeñitos se va a enseñar a los niños cómo hay que pensar, cómo es la sociedad, cómo debería de ser, el amor al líder. Fijaos cómo es este amor al líder, ¿no? Que en Alemania se van a llamar juventudes hitlerianas. Todo esto va a crear, en consecuencia, unas ideologías muy concretas que buscan no solamente, ya os decía, el control del país, sino el control del individuo, que el individuo esté creado a la imagen y semejanza de lo que el partido desea. Para terminar, ¿qué va a pasar con estos partidos una vez llegan al poder? Bueno, pues esta ideología de la violencia, de la nación, estas ideologías racistas, esta ideología de amoldarlo todo a su punto de vista, la van a intentar aplicar en la política internacional. ¿Eso qué quiere decir? Los países que sean más débiles van a ser atacados por ellos, ya sea de forma directa, ya sea económicamente, ya sea con campañas diplomáticas para hundirlos. Y además va a provocar también una violencia cada vez mayor en la escena política, la creencia, la idea de que solamente a través de la guerra, a través de la fuerza, se pueden conseguir los objetivos de la nación. Y esto nos va a ir conduciendo lentamente a lo que se llama la Segunda Guerra Mundial.